argentinos, argentinas. Esta es otra emisión de este espacio de debate y conversación que hemos dado en llamar Ahora qué pasa. Soy Marisa Uceda, estamos transmitiendo por EVA TV desde la ciudad de la provincia de Mendoza y voy a darle la bienvenida a mi compañero. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo están otra vez? Aquí, tercer episodio y Ahora qué pasa. Y bueno, con muchos temas también para seguir discutiendo la realidad económica, política de este país. Te vamos a explotar hoy y a exprimirte. Sí, así, abiertamente. Sí, abiertamente. Ni un indicador de la realidad económica y financiera de este país está bien. Nada. Ni uno. El futuro es negro. Lo dice pero todos ¿yo los qué indicadores. tengo que ver con eso? Bueno, no es que tal vez descubramos que tenga algo que ver con esto, ojalá que no, pero sí seguramente nos vas a poder explicar algunas cosas. Vamos a saludar a nuestro equipo de producción que siempre están ahí acompañando. Sí, un gran abrazo al equipo que se comporta impecable sin ustedes, de primera. Esto sería imposible. La semana pasada charlábamos en nuestro programa de que este modelo no cierra sin ajuste, ¿sí? Y el ajuste tiene sus consecuencias. Sí, así es. No es gratis. No es gratis. Tampoco es la primera vez que lo vemos. A mí me gusta repetir esto porque ni nuevos ni disruptivos, bastante viejos y con olor a fracaso. Cada uno de los movimientos del gobierno de Javier Milei. La Argentina ha vuelto a ser un país en donde cada noche nos acostamos pensando si nos van a despedir o no. El desempleo ha vuelto a ser el gran fantasma. La gente tiene temor a perder su fuente de laburo y no es un miedo infundado. No es un miedo infundado porque, como bien dijiste vos, la cuestión macroeconómica que se lleva el 90% de la agenda y es como el objetivo. Viste que ahora también se confunden mucho los objetivos con los instrumentos. Exacto. O con las herramientas para. Yo creo que un objetivo válido de la política y de la política económica es bajar la inflación. Y por ejemplo también crecer. Son objetivos de política económica. Ahora, en el medio se hacen de las herramientas objetivos en sí mismos. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Entonces, o sanear la hoja del Banco Central. Bueno, esos son instrumentos y herramientas que tienen un sentido para otro objetivo. Y está bien que haya un objetivo de inflación, pero básicamente se está poniendo muy sobre la mesa de que el objetivo principal es reducir el déficit fiscal, obtener superávit. ¿A qué costo? A cualquiera. Y en esto de a cualquier costo, cuando empezás a desmenuzar, además de la magnitud, es decir, en cuánto se ha tenido que recortar vía lo que se ha denominado por el mismo presidente licuadora, es decir, licuar el gasto vía inflación o motosierra, recortes directos sobre diversas áreas de la economía nacional. Lo que no se habla, o que por ahí el gobierno lo toma como directamente un costo, un daño colateral del plan, es todo lo que pasa como espejo de eso, que es el enorme problema de la actividad económica, que cae una economía que sigue cayendo, el consumo no repunta, las inversiones no repuntan y después pasa otra cosa, que es la variable de escape de este esquema, es que son las pymes, las empresas que tienen que cerrar sus puertas y finalmente el aumento del desempleo y esa preocupación que vos estás planteando. Y es que las verdaderas generadoras del empleo en la República Argentina son las pymes. Muchachos, ya lo vimos, no esperen que vengan grandes inversiones, no van a venir, los viajes de egresado del presidente nos salen carísimos y no viene un solo dólar, no viene una sola empresa a invertir en un país en donde quienes gobiernan tienen discursos tan contradictorios, lo hablábamos la emisión pasada, de ser un Estado ausente a venir a intervenir en el mercado financiero de capitales y no le resuelven un solo problema a la gente. Es tremendo el desguace del Estado, lo que además significa un montón de laburantes en la calle. Hubo hace unos días una audiencia pública en el Congreso, motivada por diputados del peronismo, muchos de ellos de extracción sindical, en donde se invitó a representantes de los trabajadores, en donde los números son catastróficos, porque aparte de gente sin laburo, son dependencias que no funcionan. El atraso que hay en las jubilaciones, bueno, no solo en las jubilaciones que se dan al bolsillo, sí, sino en los dictámenes de reconocimiento del beneficio previsional, es desastroso. No recuerdo haberlo visto
en otro momento. Y esto es porque, bueno, claro, digamos, en el Estado lo que hace que funcione son las personas, son los laburantes. Y si los rajás, bueno. Sí, aparte, viste que hay como una idea de que vos hostigás el concepto de Estado en su generalidad, decís que no funciona, lo desfinanciás, le sacás las herramientas y después efectivamente le mostrás a la gente que efectivamente no funciona. Claro. Bueno, pero estás haciendo la profecía todo autocumplida. Claro, ¿no? Y aparte autogenerada, claro, porque vos estás generando las condiciones para que eso no ande. Y sí. Mira, bueno, acá el equipo nos pone, gracias al equipo de producción nuevamente, nos pone unas placas que un poco expresan lo que estábamos hablando y que vos planteas, Marisa, ¿no? En 6 meses claro, ya cerraron 10.000 pymes, es un número enorme. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. La tercera empresas. pandemia de este país. La primera fue Macri, la segunda el COVID, y Milei está inaugurando la tercera pandemia económica de nuestro país. Sí, porque aparte hay una cuestión acá con esto de los cierres de las empresas y te diría la destrucción del empleo, y que tiene que ver con esto, que con lo que se destruye en términos de economía real, no funciona como el mercado, la economía real. Esto también se está viendo mucho, ¿viste? Claro. Estamos solamente hablando de cómo es el funcionamiento del mercado, y el gobierno tiene una idea de que vos un día planchás todo hacia abajo y al otro día recuperás todo. De ahí la famosa recuperación en B, claro, y demás. Cosas que no se dieron y probablemente no se den. Y digo, ¿y por qué es esto? Porque en la economía real lo que se destruye tarda mucho, ¿no? Tarda mucho en reconstruirse. El mercado laboral, el mercado de trabajo, tiene esta situación. Vos los empleos en blanco registrados, es decir, el óptimo del trabajo que vos quisieras tener, cuando es despedida una persona que esté en blanco, luego esas empresas, ¿no? Para recuperar ese nivel de empleo en blanco, no lo hacen en 2 días, ni en un mes, ni en un año. Lo hacen de una manera gradual, en el mejor de los casos, porque si no queda destruido. Y por otra parte, suele comenzar con un nuevo comienzo, ¿no? Lo que eso implica que por algo tenemos un mercado informal y en negro tan grande, y suele volver a reabrirse en la informalidad. O sea, no es gratis destruir todo porque mañana se reconstruye. No, esto también hay que un poco plantearlo. No es gratis y no se hace solo, digo. El efecto de la economía tiene su red de contención en la reforma de la ley base. Digamos, la reforma laboral de la ley base lo que viene a hacer es intentar disciplinar a los trabajadores que, además de ser despedidos, no van a tener red de contención, ¿sí? No van a tener derechos para exigir. Entonces, se contribuye a una economía, primero, bastante precarizada en lo que es... Claro, mucho más precarizada que la situación actual. Absolutamente. Y trabajadores dispuestos a tolerar cualquier tipo de abuso. Total, no hay reprimenda para sus empleadores. No, y aparte, ¿qué empieza a pasar en este mercado de trabajo y mercado económico, digamos? También hay un disciplinamiento, como vos planteabas. La ley genera un disciplinamiento del trabajador, pero lo que está disciplinando también, ¿qué es? El salario. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo podemos pensar nosotros en este análisis que el salario real, es decir, neto de inflación, el salario va a empezar a recuperarse, o los trabajadores van a tener un cada vez mayor poder adquisitivo para alimentar ese consumo y, en definitiva, para comenzar la recuperación? Cuando vos tenés un mercado que en general en estas etapas despide mucho, y además de que despide, flexibiliza la norma laboral. No tenés otra cosa que un disciplinamiento muy fuerte del salario, porque también se pierde la posibilidad de la disputa o la puja por un salario mayor. Y hablamos del salario porque, a ver, es el consumo, en definitiva, que en este país, lo hemos dicho en otros programas, representa, te diría, el consumo interno representa una parte importante de los vectores del crecimiento de la economía, por lo menos 3/4 partes. 70% es consumo interno. Y claro, después nos preguntamos, ¿y por qué cierran las pymes, por ejemplo? Y porque no tienen demanda, porque no venden. Nico, se ha dicho mucho de que el crecimiento a través del consumo es falso. ¿Te acordás? Se habló mucho en el macrismo. Sí, es como una ilusión que hay que acabarla algún día, porque eso es populismo, digamos. Vos crecés en base a consumo. Pero yo recuerdo haber vivido en un país
en donde no era una ficción el consumo, y en donde el país creció, en donde la clase media, producto de ese crecimiento, aumentó la clase media, el ascenso social fue una realidad, y se podía adquirir bienes y servicios, aparte de altísima calidad. Digo, ¿dónde está la ficción? Digamos, ¿se puede crecer y garantizar el consumo de clases medias y populares al mismo tiempo, o es incompatible? No, yo creo que sí, es un vector importante del crecimiento, es una palanca que a vos te permite como aceitar que la economía funcione hacia adelante. A ver, y pensar que vos lo vas a hacer sin ese consumo es un absurdo. Un poco pasa ahora, porque hoy estamos analizando el tema y si vamos a crecer en base a qué, a solamente inversión extranjera directa, que no viene, a las exportaciones que no vienen. Y aparte, vos fíjate que son por sectores, porque si vos tendrías que invertir en una economía que no tenés un plan de venta por delante, es decir, no te tracciona el mercado porque no hay la suficiente demanda, ¿por qué razón vos invertirías vos en una actividad que no tenés ventas o flujo de ventas hacia adelante? Digo, en la economía justicialista, la idea es que hay un equilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda, entre lo que se llama una visión ofertista, por así decirlo, ampliar la producción, que es muy necesaria, pero está traccionado básicamente también por una idea de que la demanda funcione. Esto no quiere decir que solo vas a crecer en base a consumo porque llegas a un límite donde la oferta de los productos te quedó corta, ¿no? Entonces, bueno, ahí se producen tensiones en la economía. Pero en nuestro pensamiento es toda una cuestión de equilibrios, pero la atracción de la demanda necesariamente tiene que estar, o sea, el consumo. Y el consumo básicamente acá es importante, tiene que ver con el salario y con los ingresos de la gran masa de personas que están consumiendo en esta economía. Y otra cosa, Marisa, hemos visto repetidas veces en Argentina, por lo menos hace 30 años, que los modelos de austeridad fiscal, o sea, de no gastar y hacer entrar la economía en recesión, han terminado fracasando y han terminado en economías recesivas. Y otra cosa, recesivas con inflación. Porque ¿cuál es el planteo sobre el consumo? Dice, sí, vos tenés un consumo... Se rompieron los libros de la economía con la Argentina. Así explotaron. Y claro, es que sí, es como que se rompe, hay una indeterminación y explota el mundo, claro. ¿Viste? Porque, a ver, supuestamente las inversiones deberían llegar y dice, ¿por qué no se puede crecer en base al consumo? Y bueno, no, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, pero los otros modelos nos han dado siempre hambre, claro, ¿no? Ni para hoy ni para mañana. Porque además de que hay inflación, hay recesión. Y un poco es el modelo que estamos viviendo hoy. Vos fíjate que hemos analizado los números de inflación, hay una supuesta baja de la inflación, está luchando el gobierno contra eso porque parece que toca piso y salta de nuevo. Pero, yo no veo la baja de inflación cuando voy al supermercado. A ver, y no la vas a percibir. Primero porque el salario y los ingresos, claro, se te caen. Entonces vos tampoco la vas a sentir. No. Entonces ahí le preguntas, ¿de qué te sirve? Sí. O sea, los precios varían menos, pero tu poder adquisitivo es menor. Ha bajado de nivel. Entonces no te sirve. Y hay otra cuestión ahí. Digo, que supuestamente el consumo, exacerbarlo, encuentra límites. Sí, está bien, pero hacer lo contrario no te va a llevar por ningún camino posible. Y en esas políticas de austeridad, podemos, si querés, analizar algunos números de Mendoza, ya que estamos haciendo el programa desde aquí. Vamos a ponernos cuyanos. Nos vamos a poner cuyanos un rato. Sí, que se nota, pero... Tomemos la escena. Sí, claro. Tomemos la escena. ¿Tenemos plaquitas de la provincia de Alfredo Cornejo? Ahí está. Maravillosa la economía de Alfredo Cornejo, la verdad. Claro. No los vamos a invitar a vivir en la provincia de Mendoza. No, ¿y por qué lo mostramos? Porque es una provincia que se ha jactado de hacer alarde de los superávit fiscal y del orden financiero de las cuentas, pero al mismo tiempo una provincia que ha ido perdiendo terreno frente a otras provincias, es decir, con la misma macroeconomía nacional. Y un informe último de la DEIE, que es la Dirección Estadística de la provincia de Mendoza, muestra un poco lo que estábamos viendo hace un tiempo. Ya en los últimos 10 años, recordemos que hace 8 años que gobierna la misma coalición, es el mismo partido político, sí, que la misma persona, va. La misma persona. Digo, ya no puedes atrasar más la serie histórica hacia atrás para echarle la culpa a otros.
¿no? En algún momento hay una responsabilidad política de todo lo que está pasando. Y la provincia de Mendoza está estancada. Digo, tiene una capacidad de producir bienes y servicios, es decir, cómo funciona su dinámica económica, que está 10 años hacia atrás. Pero supongo que el regalo, porque no es una venta, el regalo de IMSA nos va a ayudar un montón, ¿no? Digamos, porque que conozca las personas ni hablar, creo que lo de IMSA da para un análisis tremendo, específico, ¿no? Y prometemos que lo vamos a hacer, porque realmente justamente esas empresas estratégicas con alto valor agregado, con una tecnología que se incorpora, con una red de proveedores atados a esa empresa estatal en este momento tan fuerte, se va a vender al mejor postor, porque no se puede hacer cargo de nada la provincia, ¿no? Ni de lo que tiene que hacer, Tremendo. Ni de lo que podría participar. Tremendo. Una empresa estratégica para la provincia, para la región y para el país. Así es, y la para el estamos país. regalando por 3 pesos con 50. Así es. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? Se toma el mando, se hace que funcione mal, se desfinancia y después se dice, bueno, a ver, esto no funciona en manos del Estado, a ver qué hacemos. Lo mismo de Milei, digamos, replica el modelo país en IMSA. Un poco así. Yo creo que esto lo deberíamos tratar IMSA particularmente. Sí. Vamos a hacer un programa de IMSA. Especialmente. Sí. Más, podemos traer algún especialista que nos analice realmente cuál es el valor estratégico de esta empresa. Exacto. Para la nación y para la provincia. Exacto. Y digo esto porque, Marisa, a ver, en esta economía provincial que sigue estancada, cuando vos haces el análisis hacia atrás de la década, ves que en promedio la economía crece 0 por año, 10 años hacia atrás en promedio. Ahora, cuando vos haces qué pasó en la economía provincial desde el 2015, 10 años hacia atrás, la economía provincial crecía promedio por año al 4,5% anual. ¿Quién gobernaba? En la nación gobernaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sorpresa para muchos. Hola, ¿qué tal? Mal que les pese, digamos, pero los números muestran esto. Hay un enorme deterioro, hay un amesetamiento y un estancamiento de la provincia que es preocupante. Y es la razón por la cual estamos cada vez preguntándonos por qué los salarios de Mendoza incluso son de los más bajos del sector nacional, los privados y los públicos. Los dos, no solamente los públicos. Exactamente. Mendoza es hermosa en esta época del año, bellísima. Tenemos sin lugar a dudas los mejores vinos, pero no es un lugar para forjar un futuro. Lo va a volver a hacer. Porque lo fuimos, digo. A mí mi esperanza es que ya tenemos de dónde partir, ¿sí? Hay que volver a tener el país en desarrollo, pero desendeudado, que supimos ser. Creo que es lo que viene, lo que nos viene pesando, ¿no? Esta tercera crisis de deuda que estamos atravesando, sin lugar a dudas, tiene que ver con el desastre económico que estamos viviendo, y aparte, bueno, una gestión que ha venido a cualquier cosa menos a gestionar y a resolver los problemas del pueblo argentino. Lo hablábamos recién. La verdad es que uno piensa cuál es el objetivo de este gobierno y es tan difícil encontrarlo. Tan difícil. Sí, porque por otra parte, vos lo nombraste, la idea siempre es que la provincia pueda desarrollarse, que los habitantes puedan tener oportunidades. Fíjate que también se torna, esto pasa en el país, pero lo llevas a cada provincia y pasa más o menos similar. Solamente hay oportunidades en el centro neurálgico urbano. El resto, se hace difícil poder tener que las personas que nacen ahí se desarrollen, trabajen, estudien y te diría que puedan vivir y desarrollar sus familias en ese lugar. Esto es una cuestión que hay que resolver. De esto se trata el federalismo en un punto, y no escapa a la situación de la provincia de Mendoza, que aún con esa economía cada vez más chica, es cada vez más concentrada. Y acá hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? No, bueno, que cada vez está más concentrada territorialmente y en pocas manos. Esto lo venimos hablando, porque esto un poco se choca contra el concepto de justicia social. Digamos, esta ampliación de las brechas entre los que más tienen y menos tienen. Pero encima se mete de nuevo, y lo llevo a la nación ahora, a la economía nacional, en esta situación donde creemos que esta destrucción de las empresas, de las pymes,
fácilmente va a ser reemplazada y fácilmente después se recuperan. Bueno, esto no pasa en la economía real. No son los mercados. Que un día vos podés tener una baja de los bonos o de las acciones y al otro día sube por una cuestión que es ajena a la cuestión económica puramente. La mano invisible. Cuesta mucho producir, cuesta mucho invertir y cuesta mucho recuperar esas inversiones. Cuando hablamos de economía real no podemos asimilarlo a la visión que por ahí yo estoy viendo del presidente de que todo funciona en base a lo que pase con la pata financiera. Bueno, y no funciona así. No, claramente no está funcionando. Pero yo te quiero hacer una consulta, Nico, porque si no parece que nos sentamos acá a darles malas noticias y la intención no es esa. ¿Hay posibilidad de revertir esta situación? Sí, por supuesto que las hay. Por supuesto que no tiene que ser con los mismos que la generaron, ¿sí? No los mismos que la generaron y con las mismas políticas que ya están quedando un poco desfasadas. Por eso vuelvo a esto de la idea de los instrumentos y los objetivos. No te sirve hacerte fanático de un instrumento y ponerlo como objetivo y aplicarlo durante todo el tiempo que corresponda ni ante cualquier ciclo ni evento, porque estás haciendo un dogmatismo que no te termina siendo funcional a lo que necesitamos, claro, que es desarrollarnos y crecer. Bueno, en el país ha pasado en muchos momentos, pero particularmente en la provincia de Mendoza hay una cuestión de que el orden de las cuentas a cualquier costo y a un alto costo del endeudamiento, porque eso también es una gran traba que tiene la provincia, te muestra como espejo que la economía no funciona, no hay nuevas actividades y las actividades que eran un vector importante ya no lo son. Ahora, ¿qué cambios hay en ese camino? Ninguno. Está todo estacionado. Por eso preocupa el estancamiento en el que estamos. La Argentina puso pausa a su desarrollo, a su crecimiento, y lo vemos cómo repercute esto socialmente. Digo, como vemos todos los días que nuestra sociedad vive un poquito peor. Es impresionante la cola del supermercado, que ves jubilados que llevan un pedacito de pan, digamos, cómo se ha acotado la compra minorista. También leía que las compras minoristas y mayoristas están en niveles bajísimos, como hacía mucho tiempo que no se van en la Argentina, y eso es gente que deja de comprar para comer. Esto es lo que tiene que entender los Caputos, los Milei, los Adornis del mundo. Que las ventas minoristas hayan bajado es que hay un montón de argentinos y argentinas que compran menos productos para comer diariamente, ¿sí? La economía de los mercados, como decías vos, no es la que hace que las familias todas las noches puedan sentarse a cenar en su casa y que haya un plato de comida en esa mesa. Así es, y bueno, aparte de eso, que es muy grave y muy triste porque lo vemos todos los días, empieza a producirse también que hay un deterioro de las capacidades del Estado para brindar los servicios que esas mismas personas demandan más ante la descobertura total de la economía, ¿no? Del mercado. El mercado los excluye, pero después el Estado, cuando los tiene que asistir subsidiariamente incluso, o sea, porque no les queda otra alternativa, no lo puede hacer porque también tiene limitadas sus capacidades. Hablamos de hospitales, hablamos de qué pasa con la educación pública, con las escuelas, y ni te cuento, por ejemplo, también con la infraestructura, cada vez en deterioro. Es un círculo vicioso en el que en algún momento hay que salir. Y en el medio, queriéndonos disciplinar, y le vamos a decir a Milei que al menos a mí la única disciplina que me gusta es la que canta Lali Esposito. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos manden sus preguntas, sus opiniones, sus reflexiones. Y bueno, seguimos enseguida charlando. Esperemos que algo un poco más liviano. Dale, enseguida seguimos. Aunque no sé. Entonces yo estaba sentado al lado del secretario de Deportes polaco.
¿Usted dice Castellani? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, secretario, ¿cómo no? Me dice, ¿cómo hacen ustedes? Digo, ¿cómo hacen ustedes qué cosa? El deporte argentino. Yo soy secretario de Deporte de Polonia. Tenemos la misma cantidad de habitantes. Tengo 4 veces más de presupuesto que ustedes. Ustedes ganan en fútbol, en básquet, en vóley, en hockey, en judo. Digo, la verdad, déjeme pensar. Y entonces me fui a casa y empecé a pensar. Y nosotros que tenemos, primero tenemos unos pocos países, junto con Brasil, que tenemos estructuras de clubes y sociedades, de barrios, de fomento, ciudades, de todo hay. ¿Qué hacen? Que no hay plata, que no hay un programa. Pero hay lo que no tienen otros países, que es la pasión. Que le pones el corazón y decís, che, no hay pelotas. Tranquilo, vamos a hacer una rifa. Y a la semana hay pelota. Che, las chicas no tienen una camiseta. Y sale un ejército de padres haciendo panchos, alfajores, rifas, y aparecen las cosas. Y te pones en Muni, acá en la esquina, un sábado, y mirás lo que pasa en esa esquina, y decís, wow, un ejército de padres que cargan los autos con un montón de chiquitos de hockey, de rugby, y van y lo llevan, y lo van. Es decir, eso no existe. Entonces, una de las grandes claves de nuestro deporte es la pasión en todos, en ese dirigente que hace la rifa, en ese loco que construye un tinglado no sé dónde. ¿Cómo vas a construir un tinglado acá? Lo vamos a hacer. Y ves cosas que son increíbles. No, ese profe que no le pagan y no le llega el sueldo para hacer lo que hace, pero le pone y va y estudia y me pide videos y lo sigue a los pibes. Eso desde afuera, como es cotidiano, es como que para nosotros eso es normal. Ahora, desde afuera tiene un valor monstruoso y distintivo de nuestro deporte. La base del milagro del deporte argentino son los clubes, al cabo. Exacto. Bueno, lo que veíamos viene a cuenta de que en 2 días, pasado mañana, arrancan los Juegos Olímpicos. Y la Argentina va a intentar hacer su mejor papel en un escenario muy complejo. Sí, un escenario complejo porque básicamente no le ha escapado a la situación del deporte y a los organismos que un poco tienen que incentivar y regular la cuestión deportiva. No se le escapa ni la motosierra ni la licuadora, es decir, también son parte de un ajuste fenomenal del Estado que, bueno, veremos cómo reacciona. Recordemos también, Marisa, que el otro día también hablamos del tema de la SAD, de las sociedades anónimas en el fútbol. Digo, otra vez meter a una cuestión tan socialmente importante y entrelazada, como escuchábamos en el video, que como es el deporte, a la cuestión de la lógica del mercado y el presupuesto. Traíamos este video porque, como siempre decimos, Milei no es ni ingenioso ni novedoso. Y el de financiamiento al deporte ya lo había iniciado Macri. Digo, la gestión del presidente Macri destrozó el financiamiento del ENAR, del Instituto de Deporte de Alto Rendimiento, que supo tener sus años de gloria. Digo, cuando vos tenés un Estado que entiende que el deporte es una herramienta de inclusión social, en donde vos entendés que a través del deporte generás el desarrollo de las pibas y los pibes, digamos, un pibe en una cancha es un pibe que no está en la calle. Claro. Un pibe con una pelota y practicando un deporte de manera, de manera colectiva, es un pibe que está fuera de asuntos que pueden arruinarle la vida. Y lo vimos, digamos, nosotros tuvimos el oro de Paula Pareto, el de los leones en hockey sobre césped, el oro en vela. Eso fue producto de un Estado que invirtió fuertemente en el alto rendimiento de nuestros deportistas. Bueno, no es lo que está pasando ahora. Por suerte hay diputados y diputadas que en la actualidad están llevando adelante esta lucha desde el Congreso, intentando revertir esa situación para que se vuelva a financiar el deporte. En la actualidad, es verdad que no pasó la motosierra, pero sí la licuadora, digamos, tienen exactamente el mismo presupuesto
que tenían hace un año atrás, cuando, bueno, todo se triplicó. Básicamente sí, es reducirlo a menos de la mitad. Esa Bueno. es otra forma de encarar el ajuste, ni más ni menos. Y eso es lo que, y así mandamos a nuestros mejores deportistas y a nuestras mejores deportistas a competir a París, ¿sí? No, y por otra parte, Marisa, como un poco lo decía el profe en el video, pero lo que se ve también es que además de que el deporte, como tantas cuestiones sociales en Argentina, están como incorporadas en la cultura Sí. y tienen un fuerte contenido social, de inclusión, de que no estén en la calle, además de eso, los deportistas argentinos, que son de excelencia y le ponen todo, además de eso, son buenos específicamente en el deporte, es decir, rinden en el alto nivel. Sí, sí, sí. La Argentina históricamente ha tenido la posibilidad de brillar en las competencias deportivas en donde nos hemos presentado. Bueno, no nos olvidemos de la selección de básquet gloriosa que nos dio la No, por alegría. supuesto, con- la única luego del Dream Team que Exactamente. viene reforzado para los Juegos Olímpicos, que ha logrado ganar la medalla de oro. Pero Marisa, fíjate algo, lo hablamos el otro día con el tema del fútbol, Del lo fútbol. mismo. Este concepto de potencia mundial. Los países que han sido potencia económica en su momento, en el deporte también intentan ser potencia, como un reflejo o un espejo también de lo que pasa en su economía o su desarrollo social y desarrollo, en fin. Me recuerdo, por ejemplo, el tema del ajedrez en Rusia y Estados Unidos, todas unas batallas que se daban como la disputa de las dos grandes potencias geopolíticas. Fue otro territorio de disputa, como vos decís, y hoy lo ganó la Argentina. Sí, de hecho tenemos a Faustino Oro, un ajedrecista de tan solo 10 años, que es el gran maestro internacional más joven de la historia, superando a Karpov, Kasparov, Carlsen, cualquiera de los principales referentes del ajedrez en el mundo. Mira, no te sea tan conocedor del ajedrez. Algo Bueno, conozco, podemos muy hablar bien. del ajedrez. Bueno, pero Podemos invitar a esa es una los compañeros de la Federación de Mendoza. sí, para que nos cuenten un poco Sí. específicamente de este deporte, pero digo, conceptualmente en Argentina se destacan los deportistas, ¿no? Incluso anteponiéndose y contraponiéndose a las barreras que a veces desde el Estado no se los acompaña o se los desfinancia. Pero las cosas no deberían funcionar así, digo, porque el resto de esos países desarrollados que, por otro lado, vemos que se toman como parámetro, como espejo, bueno, podríamos copiarle las cosas buenas que hacen. Pero es que no hace falta copiarle las cosas buenas. Nosotros tenemos nuestros propios, Es cierto. nuestra propia manera de que las cosas funcionen, y así funcionaron con las medallas de oro que obtuvimos. ¿Por qué? Porque el concepto era la distribución de la riqueza. Vamos, ¿cómo se financiaba el ENAR? Bueno, a través de un porcentaje que se obtenía de las facturas o se le cobraba a los prestadores de telefonía celular, hoy de internet y de todos los servicios audiovisuales. Digo, eso se puede hacer, eso es distribuir la riqueza. Es quien más concentra, bueno, que distribuya hacia abajo, no esperar que derrame, porque el derrame no llega nunca. Otro mito que podríamos romper ahí, vos fíjate que si vos le cargas con impuestos o recargos a esas empresas, te suben el precio. Bueno, mira, le hemos sacado el 1% y se han disparado los precios de la cuestión es la telefónica. desregulación, digamos. Amigos, es la Y desregulación. al ¿no? consumidor le redujeron el 1% por no financiar No. el ENAR. No, Mi pregunta. no. Entonces nadie gana. Digo, un poco de eso también, ¿viste? Porque Sí. lo planteamos en términos a veces hiperpresupuestarios económicos, porque así es el planteo de todo hoy, parece. Y bueno, no solamente que se fracasa en el aspecto social, sino que también presupuestariamente eso no es significativo. Entonces digo, siempre deseándole lo mejor a los deportistas argentinos, Siempre. pero que ponen todo, bueno, tiene que estar el Estado también para acompañar y para potenciar ese desarrollo, ese potencial, digamos. No podemos permitir que este experimento sociopolítico, económico al que nos quieren, del cual somos parte, digamos, y que nos están imponiendo, se lleve puesto a la historia de un país que ha sido grande, no solo en lo deportivo. La Argentina ha sabido ser la joya de la región y bueno, hay que volverla a lograrlo. Hoy, como vos decías, les deseamos a nuestros deportistas, a quienes nos van a representar en París, toda la suerte del mundo. Vamos a vibrar con ellos en cada una de las competencias. Tenemos un campeón mundial, que juega en el Olímpico de Fútbol, como es Julián. Sí. Julián Álvarez.
pero el deporte necesita de un Estado que lo acompañe, como cualquier argentino de Argentina. Digamos, basta de creer que con un Estado lejos a la gente se le hace la vida más fácil. Sí, porque lo hablamos también el programa anterior con respecto a la SAT y el fútbol, cuando la cuestión funciona bien, tenemos que también poder decirlo, porque cuando funciona mal decimos, bueno, este es el espejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y también lo hablamos, o sea, se desfinancian los programas, se desfinancian las actividades que desde el Estado podrían acompañarse, para después cuando fracasan decir, bueno, este es el país que tenemos, esta es la sociedad que merecemos, es un reflejo de nuestro deterioro social. Exacto. Ahora, cuando realmente logramos objetivos de máxima que están resignados para las potencias, esto hay que decirlo, yo soy un defensor en este caso del fútbol, me corro de deporte, pero ser campeón mundial y tener 3 de los 5 mejores jugadores de la historia, digo, Maradona, Messi, Di Stéfano, fácilmente podremos, así nomás. Di María, Nicolás. Bueno, Di María también lo incorpora, sí, cómo no. Que ahora ya ¿Ha sido de los que resistieron a Di María? ¿Podés sincerarte? No he sido que resistió nunca. Realmente Bancadores lo digo. Del fideo. No, es que aparte si vos te pones a mirar, a analizar, ha sido uno de los jugadores más, acá nos dicen que acá están confesando que han sido resistentes al flaco. Bueno, lo resistieron a Messi. Espero que vos no. Menos mal. Hay un límite para todo. No digo, está resignado a las potencias. Es difícil competir con países desarrollados que cuando vos decís, ¿qué tiene que ver el deporte o la competencia con eso que está atrás? No es tan así, porque tiene que haber una red de contención social, de clubes, de instituciones, de financiamiento del Estado. Vos fíjate que ahora lo vamos a ver en los Juegos Olímpicos, pero probablemente los 2 primeros en el medallero ya sabemos quiénes son. Obvio. China y los Estados Unidos. Y no es casualidad, ¿no? Desde el financiamiento, de la cuestión de infraestructura, pero también de la importancia que esas potencias le dan al deporte. Bueno, cuando salimos campeones del mundo, en este caso ya bicampeones de América, también tenemos que poder reforzar esa idea de que seguramente nos falta mucho, pero somos un gran país, porque eso implican muchas cosas. Por ejemplo, para jugar al fútbol hay otro estudio que el otro día no lo mencionamos. A ver. Dice que Argentina y Brasil, en el caso del fútbol, tienen mejores desarrollos porque el consumo de carne, es decir, de proteínas, en los sectores populares y de ingresos más bajos es mucho más alto que en el resto del mundo. Bueno, en Argentina ya no. El consumo de la carne, hubo un estudio hace un par de días, bueno, hay un gran problema. Es el más bajo en la historia de nuestro país. Y otra cosa te digo, es el consumo de carne de los que están compitiendo hoy, o sea que es el consumo de carne hace 20 años atrás, porque hay un delay entre la preparación del niño hasta que es futbolista. Bueno, si hoy empezamos a desarmar esas bases, ¿no? Y ese consumo de carne, incluso las proteínas de esos sectores populares, también van a verse afectadas en las competencias posteriores. Por supuesto, y hay que dejar claro que esto no se resuelve privatizando el deporte. Digo, no es a través de la SAT, no es a través del financiamiento privado cómo vamos a tener mejores deportistas y un desarrollo de nuestros pibes y nuestras pibas dentro del deporte. Bueno, y para hablar sobre la situación de nuestros deportistas que están viajando a los Juegos Olímpicos, qué mejor que una voz autorizada, ¿sí? En este caso, además de un compañero, al menos para mí, muy querido, como es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, oriundo de Tandil, Rogelio Iparraguirre. Rogelio es vocal y parte de la Comisión de Deportes, además de autor y coautor de proyectos que impulsan el financiamiento y que muy gentilmente ha estacionado su auto para charlar con nosotros vía telefónica, así que te saludamos. ¿Cómo estás, Roge? Hola, Marisa, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañeros? Muy bien, estamos acá con Nico Aroma, transmitiendo para Eva TV, en nuestro programa que se llama ¿De ahora qué pasa? Y charlando sobre la situación del deporte en nuestro país, del financiamiento que está sufriendo, en este contexto de que están viajando ya casi por arrancar los Juegos Olímpicos, y bueno, queríamos conocer tu opinión y qué es lo que se viene haciendo desde el Congreso para denunciar esta situación. Bueno, vos conocés muy bien, porque de hecho para mí es una linda historia para contar esta, y me alegro que podamos estar hablando justamente con vos, y aprovecho para felicitarlos también por
por el inicio de BATV y de este programa. Muchas gracias. Porque vos fuiste la autora del proyecto, por lo menos el primero que yo conocí. Vos habías iniciado tu ciclo en la Cámara 2 años antes que yo, de la recuperación de la autarquía del ENAR, aquella conquista que en el gobierno de Cristina Kirchner se logró, que fue, te lo dicen los propios deportistas, ¿no? Un antes y un después, sin lugar a dudas, una vuelta a campana para la planificación estratégica del deporte, que tiene como condición para su desarrollo precisamente la planificación a mediano y largo plazo, recuperar la autarquía, recuperar no, porque aquella era la primera vez, generar la autarquía al deporte del alto rendimiento en la Argentina a partir de una vía de financiamiento externa al presupuesto de la Nación, que en aquel entonces, año 2009, era el 1% de los ingresos totales de las compañías de telefonía celular neto de IVA. Uno dice por ahí, un 1% nada más. Bueno, te da una idea, si decimos que con un 1% fue un antes y un después, imaginémonos lo que son las super rentabilidades de estas empresas, ¿no? En aquel entonces el deporte nacional, particularmente la planificación del deporte del alto rendimiento, tuvo una proyección que no había tenido en toda la historia argentina, hasta finales del año 2017, cuando el expresidente Macri, mediante un decreto, derogó el artículo 39 de aquella ley, que era precisamente el que le otorgaba la fuente de financiamiento externa con ese 1% de las compañías de telefonía celular, reemplazándolo por asignación en el presupuesto de la Nación, que obviamente entró en un proceso de licuación ese presupuesto que no se detuvo al día de hoy. Hay que decir, en honor a la verdad, que se fue licuando durante los 2 años restantes del gobierno de Macri, pero continuó su licuación durante los 4 años del gobierno de Fernández, Alberto Fernández, y ni que hablar ahora con el gobierno de Javier Milei, encontrándonos a las puertas de un nuevo ciclo olímpico, París 2024, en una situación realmente desesperante para los deportistas. Para que ustedes se den una idea, si no me extiendo demasiado, pero lo que es la beca de excelencia del ENAR, cuando hablamos de beca de excelencia, los requisitos para poder calificar a ella son ser mínimo podio panamericano, es decir, vos tenés que ser entre los 3 mejores deportistas, entre las 3 mejores deportistas de la disciplina que fuera, del continente, de Canadá hasta Tierra del Fuego. Es decir, sos verdaderamente un deportista de excelencia. Bueno, esa beca hoy son 465.000 pesos. Debajo de la línea de la pobreza. Por debajo de la línea de pobreza es un 50% del salario de convenio de empleados del comercio, por ejemplo. Es decir, aquello que defiende la celeste y blanca en las competencias más importantes a nivel mundial, y en este caso en los Juegos Olímpicos, pero que durante todos los años, entre ciclo olímpico y ciclo olímpico, lo hacen en los mundiales, en los sudamericanos, en los panamericanos, bueno, tienen hoy un ingreso garantizado por el Estado realmente vergonzoso, ¿no? A tal punto es así, porque además hubo recorte de becas, que una semana antes de que el presidente Milei fuera a otorgar la bandera a los abanderados del equipo olímpico, para evitar caras largas, dispuso que la Fundación YPF, o fíjate, incluso por fuera del Estado Nacional, otorgara 350 becas nuevas al alto rendimiento deportivo, desnaturalizando ya no solo la función del ENAR, sino la del propio Estado Nacional. Bueno, es frente a este panorama que yo me entero de aquella ley que presentaste vos para recuperar el 1%, lo que hicimos ahora, luego de que había perdido el Estado parlamentario, fue simplemente evolucionar la legislación. A lo que me refiero es que del 2009, cuando se presentó aquella ley original a esta parte, pasaron 15 años, que en nuestra vida puede ser relativamente poco, pero en la evolución del negocio de las telecomunicaciones es como pasar de la de piedra a la de bronce. Exacto, y lo que pasó, cómo se aceleró todo ese proceso en la pandemia, ha hecho que hoy sean, digamos, los grandes dueños de la mitad de los ingresos de los argentinos. Exactamente. De hecho, en estos 15 años, lo primero, Internet, que hoy ya la tenemos totalmente naturalizada, del 2009 a esta parte, terminó atravesando el negocio de las telecomunicaciones de punta a punta. Pero además hubo fusiones, triple play, integración horizontal del negocio. Entonces lo que planteamos en este proyecto es que ya no debe ser el 1% de la telefonía celular, sino el 1% del paquete de las telecomunicaciones, para que la legislación evolucione, si no a la par, al menos detrás del sujeto o el actor al que busca legislar. Y da, por supuesto, como resultado un financiamiento muchísimo más interesante. Y a partir de que ese financiamiento se vuelve tanto más interesante, es que lo que planteamos es la federalización, además, en la planificación del deporte del alto rendimiento, creando un COFAR, que es un Consejo Federal al alto rendimiento deportivo, donde el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
participan de esa planificación, pero además reciben por coeficiente de coparticipación el 50% de ese financiamiento, de ese 1% del paquete de las telecomunicaciones. Para darse una dimensión, Mendoza, por ejemplo, tiene para este ejercicio 2024 un presupuesto para deportes, ¿sí?, para todo el año, de, creo que no, mira, estoy viendo de memoria, 967 millones de pesos. Bueno, lo que le correspondería a Mendoza por el COFAR, es decir, por ese goteo que le ingresaría por la coparticipación para planificación y ejecución de deporte de alto rendimiento, serían 1.100 millones, es decir, más de la totalidad de lo que ya tiene asignado a deporte, con lo cual sería un salto cualitativo inmenso. Rogelio, ¿qué tal? Nicolás Aroma te habla, un gusto. ¿Qué tal, Nicolás? No, un poco el planteo que estabas haciendo interesante, porque luego, ¿no?, con los resultados puestos, también se critica o no, dependiendo de lo que pase con los deportistas, y también se espeja lo que pasa en la sociedad, ¿no? Viste que en el fútbol solía pasar, no en esta época de la escaloneta que no dio tantos triunfos, pero sí en un momento donde, claro, cuando perdíamos era el reflejo de la sociedad, pero también hay un Estado que se desmantela, que se hace todo para financiarlo, para después recaer sobre los deportistas. Por eso me gusta este concepto que vos traes acá, el de la autarquía del ENAR, que se pueda autofinanciar, porque eso es lo que te termina en definitiva dando el salto cualitativo. No, hablábamos, Roge, antes de sacarte, de que las políticas que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos dieron 3 oros, que no es poca cosa. Y vi que estaban en el Congreso la semana pasada, creo, bueno, no sé bien qué día fue, que se reunieron y que hubieron deportistas y referentes del deporte nacional comentando la situación. Bueno, nos gustaría saber qué podés rescatar vos de lo que se charló en esa comisión. Bueno, precisamente se habló de esto porque de verdad que la preocupación en el deporte argentino, en todo el sistema nacional del deporte, pero particularmente en el alto rendimiento, que como bien decía Nicolás recién, es el que espeja hacia abajo al conjunto del sistema y al conjunto de la sociedad, ¿no? Ellos relataban en primera persona ese antes y ese después, del cual nosotros, como bien decías vos, Mari, recién, pudimos ver apenas la punta del ovillo, ¿no?, con un Brian Toledo, con lo que fueron los Juegos de Río 2016. ¿Por qué la punta del ovillo? Porque en planificación del deporte, los ciclos de gobierno de la democracia, de esta Constitución, de 4 años, no alcanzan. Se requiere recién a los 6 años, 8 años y particularmente a los 10, 12 años, en cualquier país desarrollado en materia deportiva en el mundo, empiezan a verse los resultados. Y esta ley, recordemos, era del 2009 y en el 2017 Macri le quita el financiamiento, con lo cual pasaron apenas 8 años, ¿no? Y en esos 8 años estábamos empezando a ver los resultados. No tengan dudas de que de haber continuado la autarquía del ENAR, que la autarquía es esto, ¿no? Digo, al contar con una fuente de financiamiento que no depende de la voluntad del gobierno o del funcionario de turno, precisamente se pueden hacer planes de mediano y largo plazo, con la incorporación de ciencias del deporte, biomecánica, salud mental en el deporte, medicina del deporte, infraestructura, incorporación de tecnología, formación de entrenadores. Tenemos un techo de cristal en Argentina hace mucho tiempo que no terminamos de romper, y es que nuestros mejores entrenadores de los equipos nacionales, para continuar su formación a ese nivel de élite, dependen de sus propios ingresos, de su familia, de su bolsillo, ¿no? Vos tenés que mandar a los 2 entrenadores del equipo nacional de natación 6 meses a Australia. Eso debiera ser parte de una política de Estado, ¿no? Que ese entrenador, si tiene la suerte de tener algún ingreso y la voluntad además de poner sus ingresos en eso, y si no, no. Ahí nos pasa mucho eso en la Argentina, la distribución estratégica del deporte. No puede ser que, está muy bien que un gobernador tenga la voluntad de hacer un muro escalada olímpico en San Luis, por decirte cosas que han ocurrido, ¿no? Pero resulta que a 230 kilómetros en Mendoza tenés otro, y en el resto del país, sacando la ciudad autónoma, no tenés ninguno. Por eso también es la ausencia del Estado planificando en el territorio. Entonces es de verdad muy, pero muy importante. Yo sé, claro, que tenemos 1,5 millones de problemas los argentinos en este momento, y muchos de ellos tantísimo más acuciantes y urgentes, como el hambre, el trabajo, la vivienda. Pero está bueno que tengamos iniciativas, particularmente en el Parlamento, para ocuparnos integralmente de las cosas. A mí el deporte y la planificación del deporte y las políticas públicas del deporte es algo
que me apasiona, por eso reivindicaba y rescataba cuando nos conocimos, y yo había ingresado en la Comisión de Deportes. Me acuerdo que de haberte comentado, che, Mari, hay un proyecto de autoautoría, bueno, a veces es cuestión de insistir en el tiempo y que otro compañero tome la posta y después otra compañera. Yo estoy simplemente cumpliendo con eso hoy. De esto se trata. Bueno, te queremos agradecer. Necesitábamos la voz autorizada de alguien que entienda al deporte y la estrategia que implica tener políticas públicas con respecto al deporte. Bueno, es un placer escucharte, compañero. Seguramente te vamos a seguir molestando para que nos cuentes cómo viene el debate. Sabemos que son tiempos difíciles. Agradecerte. Rogelio es de los compañeros que votó en contra de la nefasta ley Bases y lo hizo con convicción, como cuando votó en contra del FMI, y esto es porque tiene un compromiso con su pueblo. Desde Tandil, para toda la Argentina, te mandamos un abrazo muy grande y ojalá que pronto nos podamos ver. Bueno, les mando un abrazo enorme, una alegría haber conversado con ustedes y mucho éxito en este ciclo. Bueno, gracias. Gracias, Un Rogelio. abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, este fue el compañero Rogelio Iparraguirre. Nosotros nos vamos despidiendo. No con un sin panorama antes, muy completo muy y muy interesante de la planificación deportiva. Así exactamente. que, bueno. Pedirles que nos sigan acompañando en esta hermosa comunidad de Ahora ¿Qué pasa? Escríbanos en nuestras redes sociales, que son un montón, déjennos sus consultas. Vamos a subir alguna encuestita, alguna pregunta a nuestras redes para conocer su opinión y, por qué no, un disparador sobre los próximos temas. Nico, muchas gracias. Marisa, ha sido un gusto. Gracias, equipo, Gracias a gracias, todos. producción. Nos vemos pronto. Hasta luego.